Un mensaje inspiracional por nuestros pastores aquí en Crossroads. El tema de esta mañana es cómo correr la carrera del cristiano. Y yo quiero que primero empecemos leyendo una escritura en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. Y dice, que yo lo tengo ahora en inglés, pero lo voy a buscar en la Biblia de español. 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. Dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Cuando leemos este versículo nos damos cuenta de que usted y yo no estamos en una carrera de competencia. Obviamente en la tierra las carreras que tenemos es para ganar el primero, segundo o tercer lugar, pero la nuestra es de permanecer, es de llegar a la meta. Todos los que corramos la carrera podemos llegar a la meta y obtener vida eterna. Ahora, cuando leo el versículo también me doy cuenta de esto. Me doy cuenta de que yo puedo estar en la carrera correcta y sin embargo correrla de una forma no correcta. Porque Pablo me dice, corre la carrera de tal manera que obtengas el premio. Es decir, que hay una forma para correr la carrera, la forma o la manera de Dios. Y muchas veces nosotros leemos la palabra y decimos amén, Señor, pero no nos hacemos las preguntas suficientes como para provocar que el cielo se derrame sobre nosotros y la revelación de Dios venga a nuestra vida. Yo creo que este versículo debería provocar en nosotros el preguntarnos, ¿cuál será la forma o la manera de correr tu carrera? Porque cuando nosotros nos hacemos estas preguntas, estamos provocando al cielo contestarlas y guiarnos y dirigirnos en nuestro caminar. Y cuando yo veo a la iglesia en general, me doy cuenta que donde quiera que voy, hay un tema que generalmente es uno de los más importantes y que constantemente lo estamos tocando, y es el comportamiento del cristiano. Hemos dado mucho énfasis a cómo un cristiano debe comportarse, cómo somos llamados a vernos diferente de aquellos que no están siguiendo a Cristo, que se tiene que notar que Cristo vive en nosotros. Y yo estoy de acuerdo con eso, porque al final del camino vamos a ser testimonio y luz en medio de donde hay tinieblas. Sin embargo, me doy cuenta al mismo tiempo que cuando usted y yo nos enfocamos en el comportamiento, perdemos de vista lo que Dios quiso decirnos. Y es muy fácil para el ser humano desviarse de lo que Dios intenciona, porque nosotros somos criaturas de hábito. Y eso quiere decir que nuestra percepción de la vida está formada a través de las experiencias, a través de la forma en que fuimos criados, a través de esa cultura familiar específica, pero también a través de la cultura del lugar donde vivimos, a través de la sociedad que nos rodea. Y si percepción es una realidad para mí, porque la percepción es la verdad para el individuo, pero también es una verdad para cuando vemos como comunidad o como sociedad. Y si las percepciones son realidades, mi manera de percibir la vida va a determinar cómo voy a caminar. Pero si mi percepción no está de acuerdo al corazón de Dios, puedo creer yo que estoy corriendo la carrera de tal manera que agrado su corazón, pero al final estar totalmente equivocado. ¿Y cuál es esta percepción que como sociedad hemos abrazado? Si usted se da cuenta, la sociedad vive a través de una filosofía, una teoría que se llama conductismo. Esto enseña que la forma de nosotros poder manipular o inducir el comportamiento o la respuesta del ser humano es a través de usar castigo o usar premios. Es decir, si tú te portas mal, te va a ir mal. Y si te portas bien, cosas buenas van a pasar en tu vida. Y todos nosotros hemos sido expuestos a esto. Solo toma unos minutos para recordar cómo nos corregían nuestros papás, ¿verdad?
o esas miradas penetrantes, ¿verdad?, que nos hacían. Y cómo inmediatamente obedecíamos, porque sabíamos lo que venía si no hacíamos lo contrario, ¿o no? ¿Verdad? Y todavía tenemos algunos papás ya de cierta edad, ¿verdad?, que dicen, no, es que los niños de ahora no son como los de antes. Yo con una mirada lograba que mis hijos obedecieran. Y lo dicen con orgullo, como, wow, la autoridad que yo tenía. Cuando en realidad el hijo obedece porque tiene pavor de lo que viene después. No porque quiere ser obediente, no porque está convencido de lo correcto o incorrecto, es para evitar la consecuencia. Y así fuimos creciendo. Y luego llegamos a la escuela y ¿qué encontramos? Exactamente lo mismo. Con la diferencia que no podían usar disciplina física, ¿verdad?, los maestros, aunque en nuestros países, vaya que lo usaron. Me acuerdo de las famosas reglitas con las que nos pegaban en la mano, ¿verdad? Y te humillaban, como para decir, tal vez entiendes si lo humillo en público. Porque si te portabas mal, tenías castigo. Y si portabas bien, tenías premio. Eras alabado, eras elogiado. Y lo mismo con nuestros padres. Llegamos a la universidad y pasa lo mismo, llegamos al trabajo y encontramos lo mismo y adoptamos una percepción de vida, adoptamos una forma de caminar la vida y le damos valor al comportamiento por encima de todas las cosas. Entonces era muy fácil para la iglesia, para el cristiano, abrazar esta forma de llevar el evangelio. Porque aparte de eso, la palabra habla de que mi vida debe de ser diferente, que mi accionar debe de reflejar a Cristo. Entonces la lógica era, bueno, usemos el mismo método, castigo o premio. Y lo hemos visto a través de muchas iglesias, a pastores humillando desde el púlpito, o alabando desde el púlpito a alguien, tirando piedras, ¿verdad?, desde el púlpito para ver si les cae el 20. Lo hemos visto en la forma en que nos conducimos cuando yo sé de historias donde no llegaban vestidos apropiadamente y ya no podían servir. O llegaban 5 minutos tarde y ya no podían servir. Pero nunca se preguntaba qué había pasado. Era una regla que no veían más allá de lo que veían los ojos. Y sin darnos cuenta, en vez de aprender a amarnos unos a otros, nos convertimos en jueces. Y basta con que alguien entre vestido de una manera no apropiada para el comportamiento cristiano, para que tú digas, ¿cómo se atreve? ¡Qué barbaridad! Y te acercas al de a la par y le dices, ya viste, ahorita no vuelvas a ver porque está viendo en esta dirección. Pero viene vestida, no, Dios mío, como que no tuviera espejo en su casa. Y 20 años tiene de ministerio. No, es que eso me enoja, pero mi enojo es santo. Claro, porque si no eres espiritual y si no te comportas bien, no eres aprobado. Entonces necesitas hacer tu enojo espiritual para sentir que estás haciendo lo que es correcto delante de Dios. Y si te la encuentras en el camino, ni la saludas, porque te indigna. No está pensando en el débil. ¿Cómo puede ser piedra de tropiezo? O quizás no sea el vestido, quizás esté en el grupo de alabanza. Ay, toca la guitarra hermoso, pero cada vez que está allá arriba yo veo su actitud. Y lo que menos hace es adorar a Dios. Y me estorba. Y yo ahora ni yo misma puedo orar. Yo no entiendo por qué los pastores le dejan ministrar la iglesia. Y terminamos criticándonos unos a otros. A veces aquí mismo en casa no le hablamos a alguien. Y hasta nos cambiamos de servicio con tal de no toparle. Y si no puedo cambiarme de servicio, pues me siento en la esquina opuesta, de tal manera que no tenga que hablarle, porque no tolero. Ay, hermana, pero es que si usted supiera lo amargado o amargada que es, si usted conociera a mi marido, a mi mujer, otra cosa diría. Pero estamos enfocados tanto en el comportamiento que perdimos el camino
y no nos dimos cuenta. Que dejamos entrar al cuerpo de Cristo un pensamiento humano, las formas que este mundo tiene de operar. Y fue natural, no fue intencional. Simplemente era lógico, parecía funcionar. Pero luego usted oye historias de los hijos que obedecían con una mirada, pero obviamente cuentan las historias cuando ya están seguros de que no les va a pasar nada. Y los papás dicen, ¿cómo? ¿Qué hiciste qué? Mire, yo lo viví con mi hermano mayor. Mi hermano mayor siempre le decía a mi mamá, sí mamá, claro mamá, por supuesto mamá. Mamá se iba al trabajo y mi hermano hacía todo lo contrario. Y cuando le contamos a mi mamá lo que mi hermano hacía, hasta el día de hoy dicen, no, mi netillo, no puede ser. Y no lo cree, porque la foto que ella tiene en su mente es de este niño tan obediente y tan correcto que no puede ser posible que este niño hiciera lo que hizo. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Porque cuando usted camina por una amenaza o por la esperanza o el interés de recibir un premio, su comportamiento es temporal. Dura mientras la amenaza es eminente y mientras está esperando el premio. Pero una vez pasó, usted vuelve a ser el mismo. Y generalmente somos quien somos cuando nadie que nos importa nos está viendo. Porque si alguien me está viendo, escondo lo débil de mí. ¿Por qué lo escondemos? ¿Será porque queremos ser hipócritas? Yo no lo creo. Creo que cuando nos empezamos a enfrentar al juicio de otros, buscamos la forma de protegernos. Y en la iglesia empezamos a ocultar nuestras debilidades. En el carro se viene peleando con la esposa y con el esposo, pero se baja y sonríe hasta le agarra la mano. Y entra a la iglesia, estamos bien. ¿Por qué? Porque no queremos ver esa mirada amarga de juicio de alguien. No queremos sentir el rechazo. No queremos sentirnos juzgados. Queremos que nos amen. Todo ser humano quiere ser aceptado, quiere ser abrazado. Pero al enfocarnos en el comportamiento, el resultado fue totalmente de lo contrario a lo que Cristo intencionaba, a lo que Él trata de enseñarnos en su palabra. Y yo no estoy diciendo que el comportamiento no es importante, por supuesto que lo es, pero no creo yo que sea lo más importante para Dios. ¿Y a qué me refiero con esto? Muchos de ustedes podrán decir, hermana, asegúrese que lo que está hablando está en la Biblia, si no, no la volvemos a invitar. Y lo podría entender porque a mí me ha pasado lo mismo. De repente alguien está diciendo algo que yo digo, momento. Y inmediatamente nuestras defensas se levantan y el juicio se pone ahí. Eso no es del Señor. Y sorpresas me he llevado cuando lo sigo oyendo y lo que estaban diciendo sí era de Dios. Entonces volvemos a la pregunta: ¿cómo se corre esta carrera? ¿Cómo es la intención del corazón de Dios para mi vida? Porque si yo sigo comportándome o dándole importancia al comportamiento, me daré cuenta que seguiré deformándome una y otra vez. Y cada vez que yo haga un examen interior de mí, siempre va a tener que ver con cómo me porto. Y si me porto mal, entonces Dios no está agradado conmigo. He decepcionado a Dios y pierdo la libertad aún de acercarme a su presencia, porque ya no soy digno de acercarme a su presencia, porque no merezco acercarme a su presencia. Y si encuentro que me porte bien, entonces soy libre para levantar las manos. Entonces merezco adorarle. Me he ganado su amor, me he ganado su favor. Eso es lo que produce en mí cuando lo primero o lo más importante para mí es el comportamiento. Y vivimos en esos ciclos de bajones y alturas, donde a veces no somos merecedores
y hasta por eso dejamos de hablar con Dios. Y vuelvo a preguntar, ¿cuál será la forma entonces en la que Dios me invita a que yo corra esta carrera? Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que no podemos funcionar con las cosas de este mundo. Usted y yo pertenecemos a otro reino, donde todo es nuevo. Y debemos de buscar entender y conocer el corazón del Rey. Muchos hemos creído por mucho tiempo que a Dios no lo podemos entender, pero eso no es cierto. A veces no vamos a entender las cosas que nos suceden, pero la palabra en Jeremías capítulo 9 me invita a mí, versículos 24 y 25, me invita a mí a conocer a Dios y a entender a Dios, porque eso es lo que Él quiere, que lo conozca, dice, y que lo entienda. Hay una gran diferencia entre no entender lo que me pasa y por qué Dios lo permite, a no entender a Dios. Y cuando yo entiendo el corazón de Dios, aún lo que no entiendo aquí no me aparta de Él. Porque puedo estar segura de quién es Él, y por lo que Él es, puedo estar segura en su presencia. Sé que ahí en la dificultad, sé que ahí en la angustia, Él se va a manifestar. Por eso cuando cantábamos hace un momento, Dios nunca te fallará, no se trata de que algo malo no vaya a acontecer. Se trata que aún ahí Dios no te fallará. Pero cuando vives de acuerdo a esta filosofía del conductismo, entonces tú piensas que si le eres fiel, nada malo debe de pasarte. Porque si te portas bien, solo cosas buenas te van a pasar. Y de repente la realidad de este mundo es diferente. Y Dios no lo dejó escondido en su palabra. Escrito está que en este mundo íbamos a tener, ¿qué dice la palabra? Aflicción. Pero confiad, dice, porque yo he vencido al mundo. Vives en el mundo, no eres parte del mundo, eres parte de un reino diferente donde eres bendecido, donde tienes plenitud de vida, y sin embargo el mundo en el que vives podrá golpearte, porque hay maldad en el mundo que vivo y nos rodea. Por lo tanto es importante quebrantar este concepto que muchas veces no se maneja en los mensajes, porque en esta iglesia se predica sobre la gracia de Dios, pero en mi mente todavía estoy ahí, todavía me siento inmerecedor. ¿Cómo lo puedo saber? En esos monólogos internos que tenemos cuando nos portamos mal. ¿Cómo actúa con usted mismo? ¿Qué se dice a usted mismo? Ahí voy de nuevo. Es que más torpe no puedo ser. No, es que soy bruto. ¿Cuándo me va a entrar en la cabeza? De seguro ni arreglo tengo. ¿Cómo te pido perdón de nuevo, Señor, si otra vez? Parece que nunca voy a cambiar. Eso refleja que todavía sigo viviendo por castigo o premio. Eso refleja que todavía el comportamiento es más importante que lo que Dios establece en su palabra. ¿Y qué es lo que Dios establece en su palabra? Yo quiero que me acompañe en esta hora a leer Juan capítulo 13, versículo 35. Juan capítulo 13, versículo 35. Dice de esta manera: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Dice, la gente conocerá que yo sigo a Cristo si logran ver el amor de Dios en mí para con otros. Dios nos dice ahí, la gente conocerá que yo vivo en ti porque siempre dices lo correcto, porque nunca te enojas. Recuerdo donde hemos predicado juntas con pastora Sandra, una chica se me acercó y me dice un día: ay, pastora,
es que usted siempre está sonriendo. Ay, cómo la admiro. Y yo le digo, mamita, ¿me ves 3 días al año? Claro que siempre estoy sonriendo. Por supuesto. Pregúntale a mis hijos si siempre estoy sonriendo. O sea, nos damos una percepción y hacemos ideales que no existen. Porque seguimos caminando bajo el método de este mundo, donde el comportamiento es el más importante. Pero viene Dios y me dice a mí, ¿sabes qué es lo más importante? El amor. Y yo no entiendo cómo fue que nos perdimos del camino. Porque si usted se va conmigo a Marcos, capítulo 12, y lee conmigo lo que está escrito en Marcos 12, versículos 28 y 31. Dice, acordándose uno de los escritores que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y luego cuando nosotros leemos más adelante en el libro de Juan, dice que en estos 2 mandamientos se encierra toda la ley. Entonces, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. El primer mandamiento me está diciendo, enfócate en el amor. ¿Por qué Dios quiere que yo me enfoque en el amor? ¿Qué es lo trascendental de enfocarme en el amor? Váyase conmigo a 2 de Corintios. Mantenga este versículo en mente, pero váyase conmigo a 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Y dice la palabra del Señor, pero cuando se convierten al Señor, el velo se quitará. Esta palabra convertir a Dios en la Biblia aparece 2 veces nada más. Una es que dice este versículo, conviértanse al Señor, y la otra es cuando Él dice, conviértete a mi luz, y Dios es luz también. Ahora, cuando yo me pregunto que Él quiere que yo me convierta a Él, ¿qué significa eso? ¿Significa convertirme a los 10 mandamientos? ¿O significa algo más? Porque si el Señor es amor, según 1 de Juan 4:8, Dios es amor. Y el primer mandamiento me enfoca en el amor. Lo que Dios me estaba diciendo es, Cristi, conviértete a mi amor. Nosotros pensamos que el primer mandamiento es una demanda del cielo, donde a veces nos vemos incapaces de cumplirla. Parece que no logramos amarlo con toda la mente, con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Sí, cuando en tus pensamientos albergas pensamientos oscuros, venganzas. Cuando en tu alma albergas resentimiento, rencor, amargura y enojo. Y lo logras ver. Y dices, no alcanzo, Señor, porque me cae mal y no hay qué hacer porque me caiga bien. A veces porque hablan mucho. Por cosas tan sencillas, ¿no? No toleramos al vecino. Y entonces nos sentimos cortos y cuando leemos estos mandamientos preferimos mejor no leerlos tan seguido porque me hace saber lo mal que me encuentro. Pero tú sabes que ese mandamiento no es una demanda, es todo lo contrario. ¿Qué se requiere para que tú y yo nos enamoremos de alguien? Conocerle, ¿verdad?
Porque lo primero es atracción física. Oh, yo tuve mi noviecillo, bueno, ya les conté el final y así no funciona, pero bueno, un chico del vecindario que estaba mandado a hacer así de porcelana, ¿verdad? Tipo Yadró, de bonito. Y yo dije, ni me va a volver a ver de tan bonito que era. ¿Y qué pasó? Se fijó en mí. Y después de una semana de ser su novia, no hallaba dónde esconderme, porque lo que encontré adentro estaba muy lejos de lo que era por fuera. Tú te enamoras del corazón de la gente. Tú te casas con lo que esa gente es por dentro. Eso es lo que al final amarra tu corazón. Entonces Dios me está diciendo que Él anhela que yo lo ame a Él con todo lo que yo soy. Pero para que yo llegue a ese lugar, lo que tiene que pasar es descubrir cuánto Él me ama primero. Tú sabes que el primer mandamiento es la invitación a que descubras cuán alto, cuán profundo, cuán ancho y cuán largo es el amor de Dios. No es una demanda, es Dios diciéndote: siéntate conmigo y déjame amarte. Siéntate conmigo y déjame mostrarte que aquí no se gana nada. Aquí todo es por gracia. Aquí he venido yo a redimirte, a salvarte, a darte fuerza, a darte mi mano. No se trata de cuánto vas a hacer por mí, se trata de cuánto yo haré por ti. Cuando yo empiezo a descubrir el amor de Dios, dice la palabra que cuando me convierto al Señor, es decir, cuando descubro su amor, cuando su amor me conquista, el velo se quita. ¿Cuál velo? El velo de esa percepción que tenemos de la vida. Esas percepciones erróneas que hemos acumulado a través de nuestros años en la tierra. Y son muchas. Cada vez que pienso que ya alcancé algo, me doy cuenta que no lo he alcanzado. Algo nuevo Dios me permite ver. Y hace unos años atrás el Señor me dijo: Cristi, no permitas que lo que conoces de mí te impida descubrir lo que todavía no conoces de mí, porque es mucho más de lo que tú conoces de mí. Amados, yo quiero que usted se pregunte esta mañana: ¿cuándo fue la última vez que usted se sentó con Dios y le preguntó: ¿estoy entendiendo tu amor, Señor, para conmigo? ¿Realmente estoy descubriendo tu profundidad de amarme? ¿Cómo nunca se acaba? Entiendo lo incondicional de tu amor. Porque mientras usted y yo no hagamos eso, seguiremos midiendo nuestra vida por el conductismo. Y una y otra vez nos perderemos del camino. Corred de tal manera que lo obtengáis. Solo descubriendo la profundidad del amor de Dios, Él puede cambiar mi corazón. En mi vida he tenido que perdonar, ya perdí la cuenta, pero cosas muy graves y muy serias. Hasta tengo un libro que hablo sobre eso. Pero hace 7 años atrás me enfrenté a una nueva forma de perdonar. Involucraba amar a alguien a quien yo no quería amar. Y yo decía: es que el problema es que no quiero. No quiero. O sea, solo el hecho de pensar que la voy a amar a ella, no. Es la esposa de quien fue mi esposo. Y se me retorcían las tripas por dentro. Y recuerdo pensar cómo me gustaría humillarla. Los pensamientos, ¿verdad? Las emociones con las que debo amar a Dios, con todo. ¿Y sabe qué más pensé? Dije: pero necesito hacerlo de tal forma que sea tan elegante que ni se note, porque soy pastora. Es que somos lindas, ¿verdad? Y especiales. Tan cristianas que somos. Y entonces interrumpe mis pensamientos el Espíritu Santo y me dice: Cristi,
¿lo que estás pensando irá de acuerdo a mi corazón? Y todos conocemos la respuesta, ¿verdad? Pues no, claro que no. Y entonces me hizo otra pregunta. ¿Pero quieres hacer mi voluntad? Por supuesto. 1000, 10,000, 100,000 veces, sí. A ella no la quiero querer, pero tu voluntad sí la quiero hacer. O sea, solo saquémosla a ella de la foto y yo hago toda tu voluntad, Señor. Porque así somos, ¿verdad? O solo a mí me pasa. No, de seguro que solo a mí me pasa. Y entonces me dice el Señor, entonces está fácil. ¿Cómo que fácil, Señor? Si no quiero, solo imaginarme que yo voy a ser buena con ella, que le voy a terminar dando consejería para que le vaya bien con su nuevo marido. No, Señor, se me revuelve todo. No quiero, qué bonito, me vieron la cara y ahora todavía le sirvo. No. ¿Cómo me dices que es fácil? ¿Verdad que escrito está que su yugo es fácil y ligera su carga? Pero nosotros decimos, mentira, qué difícil ser cristiano. ¿O no? O sea, que él es mentiroso y yo tengo la razón. ¿Será que no he descubierto cómo se hace fácil y cómo se quita el peso de lo que hoy siento? ¿Será que hay un misterio que él quiere revelarme y no me he dado cuenta? Y de repente encuentro un versículo como Filipenses 2:13, donde viene Dios y me dice, yo soy el que produzco en ti el querer como el hacer, de acuerdo a mi perfecta voluntad. ¿Qué dice ese versículo? Dice que si yo lo dejo a Él actuar en mí, Él va a producir en mí lo que yo no quiero, pero que Él quiere. Y Él va a poner en mí el deseo de hacer lo que yo no puedo hacer. El poder, la fuerza para lograrlo. Si tan solo lo dejo, lo único que tengo que hacer es dejarlo. Entonces en ese momento está Él hablando conmigo y me dice, es fácil, Cristi. ¿Cómo así, Señor? Hagamos trueque, me dijo. ¿Cómo, Señor? Tú dame a mí lo que le quieres hacer a ella. Y yo quería tenerla como cucaracha fumigada, ¿verdad? ¿Usted las ha visto? Así la quería tener yo. Tú dame a mí lo que le quieres hacer a ella y yo te daré a ti lo que yo quiero. Y me pareció fenomenal, porque era entre él y yo. No estaba ella por ningún lado. Era yo rindiéndole a él algo y yo lo amo a él porque llevo 24 años descubriendo cuánto él me ama a mí. 24 años convirtiéndome a su amor. Entonces se lo di y acepté lo que él quería hacer. Y tengo que fast forward porque tengo 27 segundos. Y llegó un día, bueno, salí de predicar porque iba para predicar cuando me estaba pasando esto. Y salí de predicar. Sí, es que, amén, hermanos, gloria a Dios. Y cuando salgo de predicar, de aquí adentro, un deseo de bendecirla. Yo no entendí eso. Y no podía callarme. Era como, la bendigo, que sea feliz, que le vaya bien. ¿Qué me pasa? Si hace 2 horas la quería, ¿verdad?, decapitar. Y ahora quiero que hasta sea feliz. Y me di cuenta que cuando tú y yo le obedecemos a Dios, no por interés de un premio, no por miedo de un castigo, sino porque Él está obrando en ti. Él produce el querer y el hacer. Y entonces el yugo es ligero y la carga no pesa. Pero un poquito más tarde, ella ya estaba embarazada y yo andaba predicando fuera del país, fuera de la casa. Y fueron a dejar a mi hija mayor a la casa y ella dijo, quiero usar el baño. Y mi hija mayor me está contando. Y yo estoy por dentro así como, ¿verdad?, retorciéndome, pero por fuera tengo que cuidar el corazón de mi hija, yo sonriendo, ¿verdad?, para no contaminarla. Y mi hija estaba molesta, ¿verdad? Y dice, mami, ¿cómo se le ocurre querer usar el baño en mi casa? Y yo por dentro, exacto. Y así, ¿verdad? Y entonces, cuando ella me está contando, yo estoy queriendo que llegue al final de decirme, ¿lo usó o no lo usó? Porque todavía viene él y le dice, anda, que no hay nadie. Ese nadie era yo, ¿verdad? No está nadie, no está ella.
Y como 2 dedos de frente se toma, ¿verdad? Para no hacer esas cosas. Entonces yo estoy esperando, al final no lo usó. Entonces fue como, ay, qué bueno. Entonces al día siguiente estoy hablando con Dios. Y le digo, Señor, ¿te diste cuenta? Quería usar mi baño. Señor, mi dignidad. O sea, hay un límite para estas cosas, ¿no? Entonces me dice el Señor, Cristi, ¿será que yo tengo suficiente amor para amar a los que posiblemente nunca cambien? ¿Verdad que tenemos la respuesta? Él te hace preguntas para que te des cuenta lo que ya llevas por dentro, su verdad viva, que se puede volver un río de agua viva, fluyendo si lo dejas. Y le dije sí. Y entonces entendí, Señor, me doy cuenta que no he llegado hasta donde debo llegar. Y ya mi corazón no se estaba resistiendo, porque meses atrás había dejado que Él produjera en mí el deseo de bendecirla. Y hoy no había resistencia. Hoy había disposición de decirle, llévame a ese lugar, porque te confieso mi verdad, no sé cómo llegar. ¿Sabe cuál es nuestro problema a veces? Que creemos saberlo todo, porque tenemos mucho conocimiento de la letra, pero a la hora de ejecutarlo no nos funciona. Y necesitamos ponernos delante de Él como ignorantes para que Él nos enseñe. Y sigamos yendo, como sigue diciendo Corintios, de gloria en gloria, y nos volvamos como el reflejo de un espejo para que otros puedan ver el amor de Dios en nosotros. Unos meses más tarde nació la bebé, y cuando yo tenía como 4 meses, llama el papá de mi hija a casa y le dice, hija, fíjate que mi esposa y yo queremos ir al cine. ¿Será que nos pueden cuidar la bebé? Sí, ¿verdad? Y entonces mi hija le dice, déjame preguntarle a mamá. Entonces llega ella a mi habitación, estoy yo leyendo un libro y me hace la pregunta. Y yo estoy leyendo un libro y de aquí adentro sale la respuesta de forma natural. Y le digo yo, claro, que la traiga. Y me quedo, ¿qué pasó aquí? Perdón. Y alegre todavía yo. La niña idéntica a su mamá. Idéntica, como 2 gotas de agua. Y cuando yo la miraba, ¿sabe qué veía Dios? Cuánto me ama Dios. Y cuánto Él hace por mí si yo lo dejo. Si yo entiendo que todo lo que Él hace, lo hace por amor. Y me permite a mí llegar a alturas que yo no podía llegar. Me permite conquistar tierras que en mis fuerzas era imposible. Lugares donde yo debía haberme amargado y perdido el camino. Por su amor, Él me ayuda a correr la carrera para que yo llegue a la meta. Para más información, visítenos en nuestra página web, thecrossroads.org, o baje nuestro app. Gracias por escuchar.